Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos un coche soñado por muchos, uno de los coches que más os gusta en este canal. Hace poco estuvimos grabando el Mercedes, su competencia directa, el Mercedes A45 AMG S, que tenéis el vídeo en la descripción y si no, pues en el lateral también lo tenéis. Y hoy nos tocaba, si ese era el Yin, hoy nos toca el Yang. Nos toca el nuevo Audi RS3. Ya en el año 2020 Audi lanzó el nuevo modelo de uno de sus superventas, el A3, y ahora ha llegado, bueno, a finales del 2021 lanzó el Audi RS3. Hoy vamos a hacer un vídeo enseñando en detalle todo el coche. No habrá prueba técnica, ya que el coche está recién matriculado y está nuevo. Después ya le pediremos a la gente de M Conde Premium que nos deje uno a ver si podemos probarlo, aunque es una unidad bastante complicada de poder probar, o en algún track day de Audi RS lo intentaremos, pero es complicado. Ya os comento, esta unidad está con los extras que tiene, que os vamos a comentar, cerca de los 100.000 euros, porque además de ser un coche que de serie es espectacular, tiene muchas cositas que os voy a ir enseñando. Comentaros, motor exactamente el mismo que el anterior Audi RS3, una de las joyas de la corona, el 5 cilindros de Audi, que solo en una excepción está en el grupo Volkswagen fuera de Audi, que es en el nuevo Cupra Formentor VZ5, pero si no, es motor exclusivo hasta hace muy poquito tiempo para Audi, tanto de este A3, también lo tenéis en el Audi TT RS, etcétera. 2.5, 5 cilindros, 400 caballos. Han cambiado un poquito el par, ahora está en 500 Nm y velocidad punta ahora os comentaré porque tiene muchas opciones. Tiene 3 opciones de velocidad punta, de serie 250 km por hora, 280 km por hora, pero hay una superior de 290 km por hora. Así que vamos a empezar. Y antes de empezar el vídeo te quiero pedir que te suscribas al canal. Vamos hacia esos 100.000 suscriptores y es muy importante todos y cada uno de vosotros que estáis del otro lado viendo el vídeo, así que suscríbete al canal. Si te gusta el vídeo, tienes alguna pregunta, por favor, dale un like y deja tu comentario, que sabéis que respondo a todos los comentarios. Y deciros que el vídeo de hoy está patrocinado por nuestros amigos de TLR Sport. Si quieres potenciar tu coche, TLR Sport es tu mejor opción. Si quieres más info, aquí tienes la web de TLR, entra y ponte en contacto con ellos. Y si tienes un coche como este o cualquier otro coche y no quieres que los amigos de lo ajeno se lo lleven, también nuestros amigos de ID Cars junto con la gente de IGLA te dan la mayor seguridad a tu vehículo para que no te lo roben. Así que también si necesitas cualquier tipo de mejora en el sistema de audio o mejora en el sistema antirrobo, ID Cars. No me enrollo más y vamos con esta maravilla, el nuevo Audi RS3 del año 2022. Dos principales cambios que ha habido con el modelo anterior. Obviamente, uno es la estética. Veréis que la parte frontal y la parte trasera lo han cambiado. Ahora os lo enseñaré. Y el otro gran cambio, yo creo que el que más nos puede interesar a nosotros, es el cambio que ha tenido en el tren trasero, en el sistema 4, en el sistema de tracción 4x4. Os digo, este coche, como sabéis, lleva un motor 2.5, lleva cambio de 7 velocidades y tracción 4x4. Pues han cambiado toda la parte trasera del sistema de tracción. Antes era un sistema Handlex, ahora es un sistema de embragues, que lo que consigue, la gran diferencia es que pueda mandar el coche casi todo el par a solo una de las ruedas. También tiene un sistema, al tener un sistema totalmente diferente, tiene el modo drift, que lo tienen ya varios vehículos del grupo Volkswagen, como puede ser el Cupra Formentor o puede ser el Golf R, pues este, que en el anterior modelo no lo tenía, ya tiene el sistema Drift Mode, y esas son las dos diferencias principales, pero este coche tiene mucha miga y vamos a ir viendo poco a poco, enseñando todas las diferencias, porque el sistema de frenos es diferente, las opciones de sistemas de llantas y neumáticos es diferente, pero vamos, poco a poco vamos a empezar por el frontal, viendo todas las novedades de este nuevo Audi RS3. El frontal del coche es totalmente nuevo. Este, como opción, tiene los faros Matrix
LED tanto delante como detrás. Para que os hagáis una idea, el coche sin extras cuesta unos 75.000 euros aproximadamente, 75-76.000, y este está cerca de los 100.000, según nos han dicho aquí la gente de Meconde Premium. Tiene todos los extras, menos un par de cositas que exactamente no me acuerdo, pero así importante: el techo eléctrico, el resto lo lleva todo. Faros Matrix LED delante y detrás, que son unos 700 euros. Como podéis ver, tiene todo el frontal nuevo, con estas parrillas en plan que tiene formato de panel de abeja. Como veis, ya en todos los coches de este tipo lo más importante es conseguir muy buena refrigeración, sobre todo para todos los radiadores que hay detrás. Hay otros modelos más básicos de la gama que es estético, pero esto, además de estético, lo que se busca es mayor refrigeración, y como hablamos siempre, cuanto mayor refrigeración y más controlada está la temperatura, pues mucho mejor para la vida de tanto el motor, caja de cambios, como el resto de los elementos mecánicos del coche. Como podéis ver, ninguna de las tomas es fake. Detrás de todas las tomas, en los laterales y en el centro, tenéis un radiador, así que es todo 100% pensado para mejorar la refrigeración del coche. Vamos con el tren de rodaje de este Audi RS3. Primera diferencia que podemos ver es un extra, que es este kit de llanta y neumático con un diferente diseño y color negro, y el neumático es de una medida diferente. Con este kit llevas un neumático más ancho delante que detrás. Delante lleva 2,65 30-19 y detrás lleva 2,45 35-19. Una opción que no lleva montada este RS3 y que es la primera vez que Audi la da para sus modelos es poder montar neumático semi-slick. Se puede pedir con Pirelli Trofeo R, que es una opción de las pocas que este coche no lleva. Sistema de frenos. Frenos de acero para este coche, pinza de 6 pistones y 375 milímetros de disco. Como opcional hay un sistema carbocerámico de 380 milímetros. Ahora, como os comentaré, este coche, la velocidad está limitada a 280 kilómetros por hora. De serie, el coche está limitado a 250 kilómetros por hora. Se puede pedir una opción a Audi para deslimitarlo hasta 280 kilómetros por hora, que este coche sí lo lleva, y en caso de montar el kit cerámico, el límite sube hasta los 290 kilómetros por hora. Así que, dependiendo la configuración, podemos tener velocidad punta limitada a 250, 280 o 290 kilómetros por hora. Para mí, la parte más interesante y lo que realmente lo hace especial a este coche es su motor. Un motor 2.5, 5 cilindros de 400 caballos, pero que esta vez, con respecto al modelo anterior, se le ha subido el par. Ahora tiene 500 Nm y además la gestión electrónica es diferente para conseguir que la potencia máxima del coche ahora lo tenga 500 vueltas antes. Es un motor que gasta bastante poco, muy elástico, muy potente, muy rápido y muy fácil de potenciar. Con un Stage 1 de cualquier tuner, este coche se quedaría, este motor se quedaría por encima de los 470 caballos. Este color es exclusivo de la Audi RS3, se llama gris que mora. Tiene, además, ahora os enseñaré el opcional, para mí uno de los más importantes del coche, el sistema de escape RS, que suena realmente bien, un sistema con válvulas. Y lo que vamos a ver es un poco el maletero de este coche. Yo os vuelvo a decir, a mí es un coche que me encanta, pero yo, si tuviese que comprar uno, compraría el sedán. Como os he dicho, este modelo lleva la opción del sistema RS de Audi de escape con válvulas, pero como veis por aquí, también no termina de ser fake como el de Mercedes. Tiene doble salida, pero no exactamente como se puede ver aquí en la parte externa, como por ejemplo si se podía ver en otros modelos como el Audi RS6.
Aquí podemos ver el maletero del sedán. Este maletero tiene 282 litros. Para un viaje para 4 personas, quitando la parte de arriba, está bien. No es un maletero grande, os vuelvo a decir, como me gusta los Matrix LED traseros. El sedán sí que tiene un poquito más de maletero, pasando a tener 321 litros de capacidad. Detalle que os quería enseñar, ya como casi ningún coche no trae rueda de recambio, la batería está en la parte trasera y llevamos un kit antipinchazos y también llevamos un pequeño botiquín que, para que sepáis, por ejemplo, en Alemania es obligatorio. Antes de empezar a enseñaros el interior, os voy a dar un dato más. El 0 a 100 de este coche es 3,8 segundos, que es 3 décimas más rápido que la anterior versión del Audi RS3. Esta unidad lleva estos asientos opcionales con ajuste eléctrico, que para que os hagáis una idea tienen un valor de 720 euros. Tacto del volante, me gusta mucho, esto es muy personal, a mí me gustan los volantes un poquito más gorditos y achatados por debajo, la verdad que tiene un tacto muy bueno, las levas las tiene en la posición perfecta, aunque a mí me gustaría, son metálicas, se nota que son de muy buena calidad, me hubiese gustado que fuesen un poquito más grande. Tiene toda la información que queréis, la tenéis aquí, vamos a arrancarlo. Todo absolutamente configurable, diferentes tipos de pantalla, diferente información, teléfono móvil, radio y demás. Asientos calefactables, calidad premium, como os he dicho, totalmente diferente a Mercedes. Mercedes en el A45S busca un aspecto totalmente deportivo y este es un aspecto bastante más elegante. Al final es cuestión de gustos, pero creo que los dos son realmente muy buenos para el precio del coche. La inserción en carbono le queda bastante bien. Como os he dicho, podemos elegir, escucháis, modos de conducción tanto aquí como aquí. Tacto de volante espectacular. Escucháis el buh. Ahí lo quitamos. Todo configurable. Este coche lleva el sistema Bang & Olufsen de audio, que suena, no os lo puedo poner, pero suena realmente espectacular. Y también tiene el sistema de suspensión adaptativa. Tiene bastantes modos de la suspensión para que sea tanto un coche, un daily comodísimo para el día a día, como una suspensión mucho más firme para una conducción deportiva o si llegamos a entrar en circuito. Pero en principio, como podéis ver, el interior es lo que esperas de un coche de casi 100.000 euros. Y me gustaría hacerte una pregunta. Entre el yin y el yang, entre este Audi RS3 y el Mercedes AMG A45S, ¿con cuál te quedarías tú? Precios muy parecidos, prestaciones muy parecidas, uno un poquito más sobrio, el otro un poquito más deportivo. ¿Cuál te gusta más a ti? Pues déjamelo por los comentarios, dime cuál y por qué. Vamos a ir acabando ya con el vídeo de hoy. Recordaros que en Esport Viajes tenemos un montón de viajes para ti si quieres venir a conocer Nürburgring con nosotros, conocer los museos. Tenemos un instructor que es Santi Arribas, oficial de BMW, para que esté contigo todo el viaje y un montón de cosas más. Así que mira, Esport Viajes, contacta con nosotros y te daremos toda la info. Muchas gracias por estar del otro lado. Suscríbete al canal que vamos a por los 100.000 seguidores. Y lo más importante, disfruta de esto tan maravilloso que es el mundo del motor. Un saludo, mucho gas y hasta el próximo vídeo.